Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un trueque. Esta tarde de la colita de agosto, el último día de agosto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto iniciar otra vez la semana con ustedes. Y pues nada, ya preparándonos para el 6º mes consecutivo de estar dando pláticas todos los días con la intención de estar compartiendo conocimiento, compartir experiencias. El día de hoy el tema es pago de derechos de la empresa certificada en IVA y EPS, nueva ley de impuesto general de importación y exportación y los números de identificación comercial NICO. Pues nada, te doy la bienvenida, Ricardo. Adelante con todo el foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, cada que tengo la oportunidad de participar con ustedes, pues es grato ahí comentar sobre estos temas y sobre todo conocer sus opiniones, sus aportaciones, pues para enriquecer esta cuestión y sobre todo también para un servidor tener ahí una retroalimentación. Algunos de los puntos creo que ya pues los hemos conocido por anteproyectos que se han dado a conocer y otros pues que nos caen de sorpresa como siempre, ¿no? En viernes, que fue el caso del permiso automático previo de exportación, el famoso, pues ahorita ya lo estamos identificando como el PAPE, ¿no? Por su acrónimo. Y bueno, pues este tipo de permisos no es novedoso en el sentido de que pues ya sabemos que existen los avisos automáticos, los premios automáticos, el tema de los avisos automáticos para la importación, pues que están enfocados al sector siderúrgico, en el caso de la que viene siendo los equipos para juegos de azar, que vienen son las máquinas, el tema de los avisos automáticos de exportación, que ya teníamos para lo que viene siendo el tomate, era muy utilizado. Y bueno, también en el caso de los precios automáticos, pues que están enfocados más al tema del textil, al tema del calzado, y pues ahora
tenemos este permiso automático previo de exportación. Algo que considero como una particularidad es que pues, no fue modificado el anexo 221. Recordemos que este acuerdo de reglas y criterios que emite la Secretaría de Economía, ¿no? donde da a conocer estas disposiciones de carácter general en materia de comercio exterior, pues tradicionalmente en este anexo 221 contempla pues, cuáles son las fracciones arancelarias que están sujetos a estos permisos previos, a los avisos automáticos y a los permisos automáticos. Y de manera particular, pues publica un nuevo acuerdo en donde pues enlista todas estas fracciones arancelarias del sector del acero, donde contempla mercancías como es la tubería sin costura, tubería mecánica y productos semiterminados, alrededor de 63 códigos arancelarios en este anexo 1, y pues que da a conocer, les digo, el pasado viernes, y algo que llama la atención. De hecho, estuve rastreando esta publicación porque tradicionalmente se dan a conocer en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria los anteproyectos, que ya sí se había comentado algo al respecto, y sobre todo avisos automáticos de importación en el régimen temporal del sector siderúrgico, que fue esto que se trató en el 2019, y fue un anteproyecto pues, que ha quedado ahí suspendido. Sin embargo, bueno, pues sí pasó por todo el procedimiento para que fuese, en este caso, publicado en el diario. Y bueno, pues no fue un tema que se haya tratado de manera particular. Lo estuve buscando en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Pero bueno, el chiste es de que pues, ya se va a conocer en el diario, es aplicable al régimen aduanero de exportaciones. Sí vale la pena mencionar que pues no distingue si habla de retornos o habla específicamente de exportaciones de manera en general, porque recordemos que no hace distinción si son en el régimen temporal o es en el régimen definitivo. Por lo tanto, pues abarca ambas operaciones. Y también, en particular, la ley aduanera sí es la que hace distinción en ocasiones de lo que son los retornos y las exportaciones, pero la ley de comercio exterior pues, siempre habla, en este caso, de exportación así de manera general. Nosotros podemos tomar como referencia este acuerdo que publica la Secretaría de Economía relacionadas con las mercancías de uso dual. Si ustedes se fijan, esa publicación pues habla de exportaciones. Por lo tanto, bueno, pues se entiende que en este caso pues se refiere a las dos. Ya en 2019, por allá en el mes de junio, hubo una charla con un organismo nacional en donde pues se trataba este tema del control de las exportaciones, pero bueno, o sea, pasó pues prácticamente un año, varios meses para que esto pues ya se diera a conocer en el Diario Oficial de la Federación. En principio, en aquel momento se hablaba solamente de controlar las mercancías de este sector del acero que fuesen exportadas a Estados Unidos, pero pues también si vemos actualmente esta publicación, bueno, pues también se refiere a si esa mercancía es exportada a otros países distintos de los Estados Unidos. Entonces es un tema interesante. Hay que identificar las fracciones arancelarias. Básicamente estamos hablando del capítulo 72, específico de las partidas 7207 y 7224, y en el caso del capítulo 73, en particular de la 7304 y de la 7306. Es muy importante, sobre todo, revisar lo que son los requisitos de información y documentación, porque, por ejemplo, a las del apartado A, pues nos estamos dando cuenta pues que requiere el certificado de molino, y para las que son del apartado B
se requiere tanto el certificado de molino como el certificado, en este caso, de calidad. Es importante pues también ver, ¿no?, los tiempos de respuesta de la autoridad. Se establece que puede ser de 3 días hábiles o en el caso de 5 días hábiles. Esto, bueno, pues actualmente este procedimiento, como es muy reciente, pues no está todavía en la ventanilla digital, por lo que se tendría que llevar a cabo a través de correo electrónico. Y pues ya sabemos la odisea que pasan algunas empresas porque a lo mejor no anexaron la información completa o no llegó a la autoridad porque a lo mejor los archivos pesaban mucho. Entonces tenemos que tener cuidado con esa situación porque evidentemente cualquier demora, cualquier requisito que no se cumpla, ya sea porque no se haya anexado al documento, pues tendremos que volverlo a gestionar y tenemos que estar ahí midiendo, en este caso, los tiempos, ¿no? También pues hay que destacar que esta medida pues es de manera temporal. O sea, si bien es cierto, pues entrará en vigor el 4 de septiembre de este año, tendrá vigencia hasta el 30 de junio del 2021, excepto para los productos semiterminados que concluye el 31 de diciembre pues, de este año. Entonces, es una nueva medida pues, no arancelaria que tenemos que controlar. Así pasa esto con las publicaciones. Sabemos que pueden ser en cualquier momento y pues siempre pues hay que estar preparados con el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? También hay un punto relevante con la publicación en donde señala que si algún exportador haya enviado la mercancía, ¿no?, haya realizado esta operación de exportación y que en un momento dado no haya tramitado este permiso, no sé, a lo mejor porque era diferente, consideró que era diferente fracción arancelaria y después resultó que no era la correcta. Entonces, si la autoridad lo detecta, en particular la Secretaría de Economía, pues ya no va a otorgarle permisos automáticos previos de exportación pues a estos contribuyentes que incumplieron. Entonces, es un tema creo que es delicado por la cuestión de que si somos proveedores de este tipo de insumos, pues nos veremos afectados en el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, hay que echarle una revisada a esta publicación. Vean aquí ya temprano, pues lo que es la Secretaría de Economía en este mini portal, pues ya te pone alguna información, pues hay que conocer los formatos, porque es un formato que está ahora sí que en Excel, para que identifiquemos la información en un momento dado que tenemos que presentarle a la autoridad. Eso se lo pongo de manera general. Ya en particular, pues si tienen algún comentario, pues igual nos pueden enviar un correo para profundizar en el trámite ya que ustedes deben de realizar, ¿no? Sí, como les digo, son para operaciones que van a Estados Unidos, son para operaciones que van a otros países y también si se trata de, en este caso, molinos, ¿no? O sea, puede ser una persona física, puede ser una persona moral o en su caso puede ser un molino, ¿no? Y aquí también pues deben de cuidar el tema de la vigencia de lo que son estos permisos porque pues prácticamente van a ser cada 15 días, ¿no? Son de 15 días, son por fracción y por factura, entonces también pues va a ser probablemente para quienes exporten este tipo de mercancías pues un control adicional que tengan que pues implementar dentro de sus actividades, ¿no? Entonces cuidado con este nuevo permiso. Vamos a entrar al tema de pagos de derechos de la certificación. Vean, aquí tenemos un panorama general de cuántas empresas IMEX existen actualmente, bueno, pues hasta julio. Total de empresas de diversas modalidades, básicamente estamos hablando de 6.297 empresas.
En el caso de las autorizaciones, que ya salió el de agosto, porque normalmente son hasta el 20 y tantos de agosto, ya salió, pero bueno, pues hasta julio pues tenemos alrededor de 45 autorizaciones dentro de este periodo del 2020, muy pocas. Sin embargo, bueno, pues por eso hay que estar cuidando nuestros programas IMEX, y en el caso de las autorizaciones hasta abril, que más o menos el número no ha variado, o sea, estamos hablando de alrededor de 3,600, en este caso, empresas que tienen autorizado ya sea un rubro bajo el A, el AA o en este caso el AAA. En el caso del operador económico autorizado, pues ahí vamos. Recordemos que está concentrado porque en realidad hay una división de lo que es el operador económico autorizado en sus distintas modalidades y lo que es el socio comercial certificado. Recordemos que recientemente pues incorporó el almacén general de depósito, ¿no?, para lo que es el socio comercial certificado, pero pues ahí tenemos a los representantes legales de despacho, que es el agente aduanal, en el caso de las empresas transportistas, los recintos fiscalizados, los parques industriales, así como las empresas de mensajería y paquetería, ¿no?, que prácticamente el mayor número pues está concentrado tanto en agentes aduanales como empresas transportistas. Entonces, estos números son muy importantes porque, como ustedes saben, a partir de la publicación de la primera resolución de modificaciones, en el caso de la parte que tiene que ver con la certificación en materia de YES, pues ya tenemos que realizar un pago de derechos. Este pago pues asciende a la contraprestación de 21,648 pesos. Si nosotros multiplicamos esa cantidad, ¿no?, ese importe, esa contraprestación, por este número de empresas, ¿no?, que estamos hablando de las 3,594, y le sumamos las 1,086 empresas, todas ellas, pues imagínense este tema que pues es una cantidad importante que en este caso tendría ingresos año con año la federación. Un tema pues que se ha causado cierta controversia porque sobre todo en particular la certificación IBJEPS, pues desde sus inicios, desde que la autoridad estuvo informando, ¿no?, porque recordemos que cuando entró la obligación de que bajo el régimen de imposición temporal y otros de diferimiento se tenía que cumplir con el pago del impuesto de valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, derivado de la reforma de diciembre del 2013, pues todo 2014 se aplicó esa vacatio legis para que el contribuyente, ¿no?, interesado tuviese la oportunidad de certificarse y pues gozar de un crédito fiscal sin tener que pagar una contraprestación, ¿no? Pero pues aquí lo que resultó fue que después de todo estos casi ya, pues vamos para 5 años de vigencia, o sea, contando a partir del 1 de enero del 2015, pues resulta ser que la autoridad dice, oye, ¿sabes qué? Pues se me pasó cobrarte, ¿no? O sea, no te cobré y debiste de haber realizado el pago, ¿no? O sea, siempre y cuando hayas obtenido esta certificación, independientemente de que yo lo haya establecido en una disposición de carácter general, pues existe una ley que sabemos que es la relacionada con el pago de derechos, Ley Federal de Derechos, y en el artículo 40, en el inciso M, pues establecía ahí que las empresas certificadas pues, estaban sujetos al pago de esta contraprestación de 29,648 pesos. Bueno, entonces el punto es, adicional a ello, pues nos quitan, por así decirlo, ¿no? Suprimen todas estas facilidades, alrededor de 26 facilidades, que dentro de ellas estaba la devolución inmediata del impuesto al valor agregado, pues dependiendo de los plazos, ¿no?, de 20 días, de 15 días o de 10 días según el rubro que tuviesen. Y pues aquí pues ya quitan esta prerrogativa y todos nos vamos a lo que establece
el 22 de código, ¿no? En este caso, todos aplicamos de manera general los 40 días. Bueno, aquí también lo que nosotros visualizamos es que estos requerimientos de cobro de derechos, bueno, pues se estuvieron haciendo desde principios de año, es decir, no fue a partir propiamente del 24 de julio, ¿no? Que fue cuando, les digo, se publicó esta primera resolución de modificaciones, sino que ya de antemano los venía haciendo la autoridad y pues establecía básicamente el procedimiento de que si no realizabas el pago de esta contraprestación, pues te iba a cancelar el programa IMEX. Lo vimos tanto en modalidades A como también en el caso del rubro triple A, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la autoridad decía, ¿sabes qué? Pues me debes el año en donde lo solicitaste y consecutivamente, por ejemplo, en este caso, en el año 21 y 22, pues vas a realizar el pago correspondiente en tales fechas, ¿no? Entonces, esto, pues, les digo, ya se tenía plenamente identificado y fue que se da a conocer esta reforma a las reglas 711, ¿no? Donde pues se concentra ahí el pago de esta contraprestación y que debe de realizarse de manera anual. Evidentemente, esto pues ha generado de inquietudes en cuanto a si impugno, si gozo mi derecho en este caso de llevar a cabo algún procedimiento contencioso, ¿no? Derivado pues de que teniendo esta prerrogativa pues no estoy de acuerdo con lo que establece la autoridad. Les decía, porque durante sus inicios pues nunca comentó que ese era un requisito que estaba establecido para otro tipo de certificación, no en esta en particular. Entonces aquí lo que debemos de tener en consideración y sobre todo para un tema de toma de decisiones es básicamente la cuestión de que en el caso del rubro AA o del AAA, pues no deben de tener créditos fiscales, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de créditos fiscales determinados y que pueden ser exigibles por parte de la autoridad. Por lo tanto, tendrían que evaluar, ¿no? Decir, ay, ¿sabes qué? Pues no voy en un momento dado a pagar, no solamente realizaré el que le corresponde al año 2020 o al de mi próxima renovación y los anteriores, en un momento dado, pues voy a ejercer mi derecho en un momento dado a seguir un procedimiento, como les digo, contencioso ante el tribunal, ¿no? Entonces, aquí también debemos observar, sobre todo en el tema de las causales de requerimiento, ¿no? En principio, bueno, pues te establece que las empresas deben estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y esto es bien importante porque ese es un requisito, ahora sí que esencial, que lo abarcan todos los tipos de autorizaciones o registros relacionados con el comercio exterior. Por ejemplo, tenemos los supuestos de suspensión del perdón de importadores de la regla 133, tenemos los supuestos de cancelación del artículo 27 del decreto IMEX, y bueno, pues aquí las causales de requerimiento con base en esta regla 722, ¿no? Entonces, es bien importante, pues, que tenga mi opinión positiva. Entonces, si le debo al fisco y en un momento dado me determina, obviamente, un crédito fiscal derivado de esos pagos de derechos, pues ya no voy a tener una opinión positiva de que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, este es un tema que también debe de valorarse. Entonces, ya les comentaba, ¿no? Que en el caso de la AA o la AAA, pues se les determine y se les notifique un crédito fiscal. Ahora, con la cuestión de la renovación, también recientemente pues hemos visto que la autoridad pues ya está emitiendo los requerimientos. O sea, no te especifica
directamente el importe que tienes que pagar. Simplemente en el requerimiento te dice a partir de cuándo pues debes de realizar en un momento dado el pago. Entonces, en términos de la renovación de la certificación en materia de IBGEPS de manera en específico, y les digo esto en particular porque yo sé que el operador económico autorizado, pues normalmente siempre pues, se paga año con año desde sus inicios, y también cuando migró al periodo de 2 años, pues también se realizaba el pago de manera anual. Ahí hay un tema interesante con respecto al uso comercial certificado. Sin embargo, en el caso, les digo, de la certificación en materia de IBGEPS, pues un requisito para poder renovar es que estés cumpliendo con, ahora sí que las obligaciones, que son de 2 tipos, ¿no? Las obligaciones, obviamente, por el cual se te otorgó la certificación, y las obligaciones que posterior a la certificación, pues tienes que empezar a cumplir. Entonces, estamos hablando de obligaciones permanentes, ¿no? Entonces, es un tema pues importante. Entonces, aquí la autoridad, pues para apoyar un poco, ¿no? Darnos mayor información de cómo es que debemos de llevar a cabo esta determinación y cómo debemos de presentar en un momento dado el pago, bueno, pues publicó este mini portal. Aquí, bueno, pues se da a conocer una nota informativa, un ejemplo de cómo se lleva a cabo la determinación, el simulador en donde tú puedes capturar las fechas para que te arrojen los importes que ya después se tendrán que verificar, y pues un formato de hoja de ayuda para que ustedes puedan capturar las cantidades correctas dependiendo de cada uno de los montos que vayan a pagar, y posteriormente pues esto sea enviado a la autoridad. Entonces publica esta hoja informativa, así algunos puntos generales. Obviamente es simplemente un aviso, una nota informativa, ¿no? Que no está fechada, la publican en este mini portal que ha tenido algunos cambios. Aquí los que pueden visualizar de amarillo son las modificaciones que tuvo. En principio te dice que son exigibles, obviamente, acordes a los años de certificación, que es a partir del 2015. Es un tema interesante porque, si bien es cierto, pues la solicitud de la certificación se realiza de manera previa, es decir, primero, en un momento dado, hago la solicitud, tengo que realizar el pago de derechos, independientemente si me la autorizan o no, pues yo ya realicé un pago de derechos. Recordemos que cuando la propia normatividad establece que si hay una revisión por parte de la autoridad y no se cumple con los requisitos, va a haber una suspensión de 6 meses. Entonces, aquí en este caso, suponiendo que te hayan autorizado, bueno, pues ya de antemano pues hay ese pago, pero debió haber sido de manera previa. Sin embargo, aquí les digo, la autoridad te está diciendo a partir de cuándo inicies con el cómputo de ese pago de derechos, ¿no? Y así sucesivamente se da por la comercializadora importadora, el operador económico autorizado, que aquí no hay tanto problema porque recordemos desde que fue importador confiable y luego pasó a un nuevo esquema de certificación de empresas, y hoy en día operador económico autorizado, bueno, fue que sí se continuaba realizando el pago. O sea, aquí nunca se dejó de realizar. En donde no había un pago de derechos, tampoco fue en el caso del socio comercial certificado, y es que pues prácticamente no existía como tal una obligación en el 100A, en donde la única figura que reconocía pues era el operador económico autorizado, y hoy te habla de que hay otros entidades que en un momento dado pueden también ser objeto de certificación, como es el socio comercial certificado, ¿no? Siempre tuvieron desde el inicio un nombre distinto, a diferencia de otros países donde el operador económico autorizado pues son todos quienes participan en un momento dado en la cadena de suministro, ¿no? Aquí el punto interesante, y fue una consulta que realizó un organismo de agencias aduanales, en particular la Confederación Latinoamericana de Asociación de Agencias Aduanales, que creo que oportunamente hizo la observación relacionada
con este tema y obtuvieron ahí una resolución en donde, bueno, pues a partir de esta fecha de 2019 es que se empieza a realizar el pago. Entonces, esto pues creo que pues, es relevante porque ahí sí, pues ya no dejaron ahí un precedente que no se tenía que calcular desde los inicios de esta certificación. Entonces, creo que a veces sí vale la pena bien analizar este tipo de información y sobre todo pues, hacer los planteamientos a la autoridad, ¿no? O sea, si tengo dudas, pues obviamente ellos son los quienes crearon estos procedimientos y pues bueno, pues hay que aclararse, ¿no? En ese sentido, aquí brevemente el tema de los pagos de derechos, en donde pues la autoridad te dice que debes de tomar como referencia el día, el mes y la fecha en que se otorgó la autorización o renovación de que se trate. Entonces, está bien interesante porque pues, si yo tengo una resolución del 2014, pero pues me está diciendo por otro lado que es a partir de enero del 2015, entonces pues ya ahí de antemano hay una discrepancia, ¿no? Si mi autorización fue después, por ejemplo, no sé, en el 2016, 2017, 2018, pues a lo mejor no hay esa discrepancia. Esto sería para las primeras, que fueron varias empresas que obtuvieron su autorización en el 2014 y que empezó a surtir efectos a partir del 1 de enero del 2015. Entonces aquí pues deja claro que es con base en el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos, toma en consideración la fecha en que se otorgó, en este caso, la autorización o la renovación, que es un pago anual, y que esta obligación, bueno, pues como les decía, estaba establecido directamente en la Ley Federal de Derechos, independientemente de que no haya sido establecido en una disposición de carácter general. Y esto pues marca la pauta para una interpretación si estamos realmente hablando de una aplicación retroactiva. Retroactiva también a lo mejor puede ser en el sentido jurídico si es retroactivo, porque también retroactivo puede interpretarse de manera genérica, en donde, pues, ¿sabes qué? Pues si me estás cobrando algo que en su momento pues no se realizó, no estaba establecido tan de manera clara, y adicional a ello, pues hay evidencia, ¿no? Evidencia documental, presentaciones, videos de entrevistas a la propia autoridad donde te decía que no debías de pagar ningún pago de derechos, ¿no? Entonces, creo que por eso a veces se habla de ese tema de la aplicación retroactiva del cobro, pero no en términos propiamente del 14 constitucional, porque muchos están diciendo, pues es que ya lo establecía el 40, entonces no hay una aplicación retroactiva porque pues ahí siempre estuvo la regulación de ese cobro, ¿no? Entonces también un tema importante. Obviamente dentro de los ejemplos te mencionan el 2018, no hace mención de ejemplos anteriores al 2015, lo cual pues genera un poco de dudas. Aquí, bueno, la parte importante que se debe considerar es el tema de la actualización, de los recargos, porque pues este simulador que tiene la autoridad pues va a estar cambiando mes con mes, porque recordemos que durante los primeros 10 días de cada mes se publica lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual pues va a ir variando evidentemente mes con mes. En el caso de los recargos es un poco distinto porque la tasa general que establece la Ley Federal de Ingresos, pues ahí se publica. Sin embargo, en términos del 21 se incrementa un 50% más. Entonces ya por lo menos lo que es la tasa de recargo ya sabemos de manera anual cómo se va a aplicar. Entonces, lo único que tendremos siempre que estar revisando mes con mes. Por ejemplo, vamos a suponer que en el caso de nosotros que nos dicen, oye, necesito que me hagas un cálculo en julio, ¿no? Y si no lo pagas en julio, pues ahora tendrás que sacar el de agosto. Hoy es el último día de agosto. Pues si no lo pagas en agosto, pues entonces tendríamos que hacer el cálculo para septiembre, ¿no? Si es que hubo, les digo, alguna variación en cuanto a los factores, sobre todo el tema del INPC y en el caso del factor de los recargos. Bueno, pues aquí también la autoridad nos dice, oye, ¿sabes qué?
pues mira, vas a tener las opciones de realizar el pago a través de la ventanilla o lo vas a poder realizar en el portal de tu institución bancaria y posteriormente, bueno, pues, ¿cómo va a saber la autoridad que ya pagaste? Pues hay que enviarle la información. Si hubo una variación en cuanto a correos electrónicos, no lo han actualizado aquí, pero pues hay otro correo donde se tiene que enviar esta información. También a veces no te genera cierta certeza, ¿no? Pues que si les llegó, no me respondieron, a lo mejor el operador, el quien envía los correos de aceptación, pues no ha tenido tiempo. Entonces, pues otra recomendación pues es enviar la información a la Ciudad de México y tener el acuse de recepción de ese pago, ¿no? Obviamente sabemos que pues, si el pago no está correcto, independientemente de que lo haya recibido la autoridad, pues realizará la observación correspondiente. El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece esa parte, ¿no? De que en caso de que el recargo en específico no esté determinado correctamente, pues hará la observación y aparte que la propia autoridad fiscal no puede en un momento dado condonar este tipo de recargos. Eso viene en el 21, en los últimos párrafos, hace referencia a esta cuestión. Entonces, enviamos por correo electrónico, cumplimos ahí con el procedimiento de pago extemporáneo, ponemos la denominación, el RFC, la modalidad y pues enviar la información. Entonces, es muy importante también el tema de las hojas de ayuda, que estén identificadas propiamente con la clave que le corresponde, no la autoridad vaya a decir, no, pues esta no es la clave en un momento dado correcta, ¿no? Entonces esto es importante que ustedes lo tomen en consideración. Identificar, básicamente, les decía, la parte del simulador. Vean aquí donde está la flecha naranja, donde dice fecha de referencia, y donde se captura la información para que automáticamente les salga el cálculo. Y pues lo que hay que hacer es comprobar esos cálculos, ¿no? O sea, que también en un momento dado la información que arroja el simulador sea correcta. Y pues como sabes, esto pues a veces hay que hacerlo también en Excel, ¿no? Pues ya sea que lo quieran comprobar, ahora sí que muy vintage, ¿no? A la antigua, a calculadora y pluma, para que les den en un momento dado los resultados que en este caso está arrojando el simulador. Entonces hay que revisar esta información. Y les decía, este es un ejemplo, claro, vean, tiene el 4 de julio del 2014. Quiere decir, bueno, pues que esta resolución me la autorizaron en julio del 2014, aun cuando yo la información la envié en abril y en mayo del 2014, pero me la autorizaron hasta el 2014, en julio. Entonces esa es la fecha que yo tendría que capturar. Sin embargo, si yo pongo esa fecha aquí, en fecha de referencia, pues no me va a arrojar información, porque aquí los datos que tiene es a partir, en este caso, del 2015. Entonces esto es muy importante. Y también identificar las fechas límites de pago, ¿no? Entonces yo tengo una fecha de referencia, pero también tengo una fecha límite de pago. Es decir, una vez que hago el cálculo, tengo hasta cuándo sería ese importe, ¿no? Por eso les decía que puede ser que cambie algún factor que tenemos que en un momento dado corroborarlo. Entonces siempre pues hay que estar actualizado en esta situación y sobre todo definir, ¿no? Definir si en un momento dado deseo utilizar mi derecho, porque pues, al final del día, bueno, se los pongo así de sencillo, a veces las empresas dicen, no, pues es que es un crédito, tengo que proteger mi certificación, obviamente a lo mejor el monto que voy a pagar, pues estamos hablando alrededor de $13,000, $15,000, dependiendo del tipo de rubro que sean y cuando hayan obtenido la certificación. Es un tema que deben valorar, pero sabemos también que en temas de operación aduanera, sobre todo las sanciones, que a veces pues no se tiene algún tipo de diferencia en cuanto a
a la opinión de la autoridad, bueno, pues es muy común, sobre todo, a lo mejor impugnar algún tema de datos inexactos, un acuse de valor, ¿no? Alguna sanción por ahí, como les digo, derivada del reconocimiento aduanero. Entonces, esto a veces es muy frecuente, ¿no? Entonces, esto, pues, ustedes deben de decidir si optan por esa vía y si así es, bueno, pues vamos a analizar cuál es el óptimo procedimiento, ¿no? Porque, pues, existen algunas variantes y, sobre todo, esto, pues, debe de decidirse para cada empresa en particular. Bueno, vamos a continuar con este otro punto muy importante que es el anteproyecto de las NOM de etiquetado. Antes que nada, pues recuerden que se publicó una nueva ley que es la de la infraestructura de la calidad, en la cual, bueno, pues abroga a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Sobre todo, pues es un nuevo ordenamiento pues, que trae bastantes cambios, sobre todo para la creación de tipos de sistemas nacionales, que algunos de ellos sí se manejaban, pero bueno, ahora ya hay cambios importantes, sobre todo en el tema de las normas oficiales mexicanas, que esto me concentraría un poco más. En principio, pues la definición de norma oficial mexicana, pues no obstante que es una regulación técnica de observancia obligatoria, sí hay un cambio en lo que vienen siendo las normas mexicanas, que ahora las denomina como estándares. Y aquí, bueno, pues en particular de las normas te habla de que van a ser expedidas por las autoridades normalizadoras. Pues, ¿cuáles son esas? Pues dependiendo del tipo de norma de que se trate, ¿no? Y también, bueno, pues te habla de que van a ser considerados como reglamentos técnicos o, en su caso, medidas sanitarias o fitosanitarias de acuerdo con los tratados internacionales. Entonces, ese es uno de los cambios importantes que tuvo el concepto de NOM. Aquí, brevemente, cómo se encuentra estructurada este nuevo ordenamiento, esta nueva ley. Y vean, eso básicamente estamos hablando de 4 libros, el que habla del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, el Sistema de Calidad e Innovación, la parte de metrología y pues ya vienen siendo las disposiciones finales, ¿no? Entonces, es cuando va a entrar en vigor este ordenamiento, pues estamos hablando de que entraría a los 60 días posteriores a su publicación, que les digo, se dio a conocer el 1 de julio del 2020. En principio, aquí esa parte es importante porque se estaba mencionando como que va a entrar en el 1 de septiembre. En realidad, si aplicamos el 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues los tenemos que tomar como si fueran hábiles, entonces sería aproximadamente el 24 de septiembre de este mes que viene, ¿no? Entonces aquí también, bueno, pues ver la parte del reglamento. Entonces, se está dentro de los transitorios que el reglamento se va a dar a conocer dentro de los 12 meses a partir de que entre en vigor este nuevo ordenamiento. Entonces, hasta en tanto no se publique, pues continúa el reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Un tema importante, sobre todo en el campo de aplicación de la NOM, cuando surja una nueva y tenga que entrar en vigor, pues establece que no podrá entrar en vigor en un plazo no menor de 80 días naturales. Actualmente se establece un plazo de 60 días naturales, aunque sabemos que hay algunas otras normas que sí se les ha otorgado ese plazo de 180 días naturales, pero ahora queda básicamente como estándar, ¿no? Y aquí, bueno, pues porque también antes hacía excepción sobre todo a las sanitarias y fitosanitarias, o en un momento dado las que fuesen, en este caso, de emergencia. Sí se siguen contemplando las de emergencia, solamente que ahora para su implementación, bueno, pues ya tiene que tener una justificación determinada, porque te habla de evitar un daño inminente o atenuar o eliminar un daño existente a algún objetivo legítimo de interés público. Entonces, la parte de la vigencia de las normas de emergencias se mantiene, van a ser de 6 meses y que van a ser prorrogables por otros 6, y de lo contrario, pues se tendría que, pasando ese tiempo, se tendría que incorporar ya sea
una norma o en este caso su eliminación. Aquí en el tema de la evaluación de la conformidad se incorporan dos nuevos elementos en el procedimiento, que es la inspección y evaluación. Y en el caso de la inspección, que antes era la verificación, pues ahora pues ya se van a denominar unidades de inspección para la evaluación, ¿no? Que básicamente estábamos hablando de las famosas unidades verificadoras acreditadas, pues ahora van a ser unidades de inspección. ¿Okay? Esta parte pues es relevante, sobre todo las regulaciones y restricciones no arancelarias, porque recordemos que independientemente de lo que establezca el 17 de la Ley de Comercio Exterior, o sea, la ley aduanera a partir del 25 de junio de 2018, bueno, pues dejó plasmado que esto pues iba a considerarse como una regulación o restricción no arancelaria que tuvo vigencia el 22 de diciembre de ese mismo año, ¿no? Del 2018. Entonces aquí lo que vemos es de que en la ley aduanera se le da un tratamiento distinto, sobre todo, esto es importante porque les digo, no se reconoce lo que establece propiamente el 17, cuando habla de normas oficiales mexicanas, dice otras regulaciones o restricciones, ¿no? Son otras, diferentes propiamente de las que lista el artículo 17 de esta Ley de Comercio Exterior. Aquí es donde vemos un poco más ya a fondo, sobre todo la parte de la aplicación de las NOMS, en el anexo 241, que hace una distinción de las que tienen como destino la importación definitiva, y en el tema de las exportaciones, sabemos que en el tema de exportaciones, pues solamente el tequila es el que está sujeto en el caso de la exportación. Todas en su conjunto son para los definitivos. De hecho, ni los que son los regímenes suspensivos están sujetos al cumplimiento de las NOMS, ¿no? Las NOMS se dividen en aquellas que son de certificado, que normalmente son las normas de seguridad, y las de etiquetado, que son las de información comercial, ¿no? También tenemos, en el caso de las equivalencias, reconoce las equivalencias solamente para estas tres NOMS que ustedes ven ahí, que son de la Secretaría de Economía, la 001, la 016, y en el caso de la 019. También se establece en el numeral 10 excepciones, sobre todo con temas de la aplicación del identificador EN, donde exceptúa al momento de la introducción, pues lo que es el cumplimiento de la NOM. También hay un tratamiento distinto en cuanto a las de certificado, que sabemos que aparte de ser objeto de embargo precautorio, bueno, pues estamos hablando que su sanción de incumplimiento sería del 70 al 100% del valor de la mercancía, y en el caso de la norma de etiquetado, que es del 2% al 10% del valor de la mercancía. Aquí tenemos una distinción en cuanto a las normas de certificado. Les digo, pasan por todo un proceso el certificado, o sea, sabemos que no es tan rápido, ¿no? Hay un análisis, un muestreo que en ocasiones tiene que realizarse, y la norma de etiquetado, pues que básicamente, ahora sí que pues en una etiqueta, dependiendo si te dice que debe ser adherida o simplemente en un papel, o tiene que ponerse determinada información que te obliga, pues, lo que es esta NOM, les digo, de etiquetado, ¿no? Por ello es que, si ustedes me preguntan, ¿esto tendrá vigencia? Desde mi perspectiva, o sea, haciendo un comparativo, probablemente es que sí. ¿Por qué esta situación? Vean, estas alrededor de 62 NOMs, que ahorita ya son como 65, esto fue cuando recién entró en vigor. Recordemos que el 23 de octubre del 2018, cuando tuvo ya vigencia, se estableció una primer prórroga que prácticamente a partir de marzo ya iba a entrar en vigor, y después los organismos empresariales dijeron, no, pues es que necesitamos más tiempo, se estableció una segunda prórroga, y fue que a partir del 3 de junio, pues esto entró en vigor. Entonces, todas las normas de seguridad, les digo que son las más complejas,
pues se tuvo que tener en análisis durante todo este tiempo, ¿no? Y ya pues los importadores podemos decir que se acostumbraron y que pues a partir de esta fecha ya todo el mundo está cumpliendo. Entonces, si lo vemos de la perspectiva de la dificultad que se tiene para obtener una de estas normas de seguridad, pues quiere decir que en comparación con las normas de etiquetado, pues que son más sencillas, ¿no? Porque la sencillez radica en que pues solamente hay que poner una etiqueta con cierta información. Entonces, probablemente la autoridad, si lo ve de esa manera, entonces va a decir, ¿sabes qué? Pues si aquellas entraron en vigor, que son las de seguridad, pues con mayor razón. Bueno, yo sé que hay muchos cuestionamientos, ¿no? Por parte de los usuarios, de los operadores, ¿no? Porque pues al final del día se hacen muchos cuestionamientos, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues existen ciertas excepciones porque la mercancía no se va a vender tal como es importada, porque se va a utilizar para uso propio, porque va a formar parte de un proceso productivo, porque va a ser, o sea, una vez que se importe se va a formar parte de un nuevo empaque, ¿no? Porque a lo mejor voy a hacer juegos o diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, también uno se dice, mira, pues estas mercancías ahorita se certifican, en este caso en México, se genera mayor trabajo, al final del día, pues esas mercancías van a ser puestas para venta al consumidor final, entonces, pues no tiene caso que el que las importa pues cumpla con todos los requisitos en el momento si al final del día quien venda al público directamente es en un momento dado quien tiene que cumplir, ¿no? Y para eso existen autoridades para verificar si en un momento dado se está cumpliendo o no. Pero el punto es que pues la autoridad ha mencionado, ¿no? que se tiene que cumplir con esta situación porque pues hay empresas que se han aprovechado de estos beneficios. Bueno, aquí de manera específica, pues estamos hablando de lo que vienen siendo las 15 normas oficiales mexicanas restantes que se relacionaban con el tema de la información comercial. Pues aquí están el catálogo de ellas, ¿no? Estamos hablando de que concentra alrededor de 3.988 fracciones arancelarias y que estarían aplicando a lo que vienen siendo las que son importadas por personas físicas que van a ser utilizadas directamente por ellos y que no van a ser objeto de comercialización. Aquí la recomendación pues es revisar cada una de las normas, su campo de aplicación y sobre todo la parte que se tendría que cumplir. A lo mejor no es algo tan complejo y estamos acostumbrados a que a siempre emitir esas cartas, tal vez son mercancías que importo esporádicamente, a lo mejor son mercancías que puedo adquirir aquí en territorio nacional. O sea, tendremos que analizar varias situaciones para determinar, ¿sabes qué? Pues sí hay un impacto, ¿no? Hay un impacto en tu empresa, ¿no? A lo mejor general, a nivel, como les digo, nacional, pues sí, ¿no? Pero ya analizándolo de manera individual en tu operación, pues hay que analizar si esas mercancías las importas de manera definitiva, porque si las importas de manera temporal, pues en este caso pues no te genera ningún impacto, ¿no? Pero sí, en un momento dado, sí llevas a cabo una operación de cambio de régimen. Ahí sí es un tema que ahorita vamos a comentar. Bueno, pues aquí yo se los puse como listado para que revisen cada una de ellas y cuando consulten esta información, pues ahí la van a identificar. Bueno, les platicaba de la fracción 8, la carta 8, tradicionalmente como se le conoce, pues son mercancías que pues no van a expenderse al público tal como son importadas. Y les decía, todos estos 4 tipos son los que ustedes ya al momento de la importación definitiva tendrían en este caso que cumplir. Cuando hablamos de la fracción 15ª, pues estamos hablando específicamente de mercancías que son destinadas a la región o a la franja fronteriza por aquellas empresas que tengan una autorización
emitida por la Secretaría de Economía, que es el registro de empresas de la frontera, y únicamente están referidas a determinadas NOMs, no son todas las NOMs, ¿no? Entonces aquí les puse un listado para que ustedes lo identifiquen. Ahora, ¿cuándo entraría esto en vigor? En principio, el primer anteproyecto tenía contemplado que iba a entrar el 1 de octubre del 2020. De hecho, hubo varias información que se decía por parte de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior que se tenía contemplado esta fecha. Entonces, derivado de las consultas, que eso es muy importante que ustedes como operadores, como asesores, como consultores, como empresas, participen en los anteproyectos, pues evidentemente lo que genera es que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria pues requiera a la Secretaría de Economía un dictamen de impacto regulatorio y pues requiere más información. Entonces esto lo que hace pues es extender la entrada en vigor o en su defecto, bueno, pues eliminarla porque a lo mejor sí es un tema que puede generar un perjuicio en lugar de del mayor control, ¿no? Entonces, aquí se cambió la fecha del 1 de octubre para indicar que entraría en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo que se dé a conocer pues ya en el diario. Pero tenía las limitaciones de entrada en vigor, ¿no? A partir de esa fecha, el 1 de octubre, porque básicamente se ajustaba a la publicación del 27 de marzo del 2020 sobre la entrada en vigor de algunos elementos de la NOM 51 de la Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, que es esta parte que estamos viendo en pantalla. Esto en específico es lo que iba a entrar en vigor el 1 de octubre, que lo único que iba a hacer es ajustarse a esa NOM, que obviamente pues ya fue publicada, como les digo, en marzo. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues que se va a cumplir ya en el tema de comercialización y por lo pronto está detenido en lo que es la modificación del anexo 241, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Esta es la parte que les digo, tienen ustedes que participar en sus anteproyectos. Aquí, sobre todo, se hizo un planteamiento interesante relacionado con el tema de los cambios de régimen, porque si yo importo de manera definitiva y cuento con programa de promoción sectorial, sí tengo la posibilidad, si ese insumo, ese activo fijo, participa en el proceso productivo, puedo excluir el cumplimiento de la NOM de etiquetado, porque a la de certificado, también recordemos que esto ya está operando, ¿no? Entonces también aquí incluye, aquí lo estoy visualizando desde la perspectiva de la NOM de etiquetado de esta información comercial, ¿no? Entonces, aquí en este punto específico les digo, los cambios de régimen, porque vamos a suponer que no lo cumple el momento de la importación temporal. Pero si yo me realizo cambio de régimen y me dice la autoridad que tienes que cumplirlo, sí, pero ese insumo en específico, pues no lo estoy viendo en su mismo estado, sino participó en un proceso productivo ya bien incorporado en el producto final y por lo tanto pues no lo puedo etiquetar. Entonces, ese es un tema que tal vez se tiene que aclarar, sobre todo aquellas, les digo, que participan en un proceso productivo. Tal vez el otro día también me comentaron, oye, ¿qué pasa con el tema de los desperdicios? Imagínense que hay una mercancía que se considera como desperdicio y dice, pues no la voy a etiquetar, pues para tirarla, pues en este caso a la basura, para disponer de ella, ¿no? Entonces, ese es algunos de los puntos que se tienen que comentar y sobre todo vamos a ver cómo los va a resolver la autoridad. Bueno, ¿cuáles son las excepciones que a lo mejor todavía nos quedarían? Por ejemplo, esta en específico que habla sobre las importaciones a través de mercancías de menor de $1,000, que incluso también aplicaría para empresas de mensajería, pero se establece la limitante de que no puede ser objeto de comercialización o venta por catálogo, que a lo mejor aquí trae un tema de desperdicio, a lo mejor un tema de consumible, algo que ese producto no vaya a ser objeto, como les digo, de enajenación. Entonces aquí, bueno, pues también se establece un tema de
de limitaciones para presentar operaciones, más de 2 pedimientos en 7 días, es decir, cada semana estar haciendo este tipo de importaciones, y bueno, pues se aplicaría en un momento dado lo que es la fracción novena de este numeral 10. También, bueno, pues se establecen excepciones que podemos considerar, sobre todo en el tema de prototipos y de muestras para empresas certificadas. Cuando estamos hablando de certificación, es operador económico autorizadas y certificadas en nivel JEPS, y las empresas que están aquí ubicadas en la frontera, pues pueden aplicar, sobre todo si tienen ese registro de empresas de la frontera, gozar de cuando las mercancías tienen un valor muy bajo, poder optar por este esquema simplificado. Entonces, una cuestión ahí que considero que deben de tomar en cuenta para que, pues ahora sí que pues, no nos vaya a pasar como el tema de las normas de seguridad, que pensábamos que pues ya no entró porque eso se publicó en 2017 y resulta ser que, les digo, el 23 de octubre del 2018, pues ya se da a conocer que estas normas de seguridad pues iban a entrar en vigor. Entonces a veces nos agarra dormidos en esa situación, pensamos, pues ya no la van a dar a conocer, ya no han hecho nada, y cuando menos pensamos, va a estar ahí como el tema de los permisos automáticos previos de exportación. Entonces es importante esa situación. Bueno, entramos a otro tema, así de manera breve, pues la nueva LIGIE con el tema de los números de identificación comercial. Ustedes saben que, bueno, el 1 de julio fue una fecha épica, sobre todo por la entrada en vigor del TEMEC, y ese mismo día se publicaron diversos ordenamientos. Pues tuvimos una nueva LIGIE que estábamos esperando básicamente desde el 1 de enero del 2017, porque incorporaron la 6ª enmienda, que esta pues en los demás países ya había tenido, como les digo, vigencia desde antes que nosotros. Entonces, bueno, aquí se habla también de la incorporación de los números de identificación comercial, que en un principio se le llamaban códigos estadísticos, al final los dejaron como los conocemos ahorita con el acrónimo de NICOS, ¿ok? Entonces, aquí también, bueno, pues se habla de, más o menos ahorita tenemos 12.800 y tantas fracciones. Obviamente hay una reducción. Esa reducción que te dice es alrededor del 38%, pero se planea contemplar alrededor de 2.279 códigos estadísticos o NICOS, ¿no? De acuerdo con lo que establece los considerandos de la iniciativa. Entonces, otro punto importante, pues ya es que así físicamente, si nosotros agarramos la publicación y lo extraemos en Excel, pues nos quedaron básicamente 7.844 fracciones arancelarias. Sabemos que la LIGIE, bueno, pues contiene 2 artículos. Hay una división, el artículo 1, que establece la tarifa. Luego el artículo 2, las 6 reglas generales y las 10 reglas complementarias. En la primera regla no hubo ningún cambio, se queda igual. En el caso del segundo, sí hubo una modificación, sobre todo para indicar que la base gravable en exportaciones pues va a ser la que contemple, obviamente, propiamente la ley en la materia, que sería el artículo 79 de la ley aduanera, que es el valor comercial, el valor en el lugar de venta. Y bueno, pues aquí de manera específica, les digo, lo único que se hizo fue que se precisó que ese es un tema bien importante, porque recordemos que en los 80s pues teníamos 2 leyes, ¿no? Teníamos la ley del impuesto general de importación y la ley del impuesto general de exportación, y prácticamente cuando se fusionan, ¿no? En el 2000, que hubo esa fusión, de ya solamente un ordenamiento jurídico que contemplara ya las tarifas, pues no se consideró lo que es la base gravable para el impuesto general de exportación. Entonces, pues imagínense, después de todo ese tiempo, pues ya se subsana esa inconsistencia, ¿no? También ya hemos comentado de que se habla en la tercera regla de las complementarias, utilizar lo que vienen siendo las notas nacionales. En el caso de la
regla cuarta pues se queda sin cambios, es la que establece que se van a dar a conocer criterios sobre clasificación previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior. En la regla quinta pues tampoco hubo cambios, contiene un listado de abreviaturas por cantidad y de otras unidades de medida. En el caso de la regla sexta pues tampoco hubo cambios. En el caso de la séptima es interesante porque pues lo que hizo fue que se eliminó el contenido de la séptima y lo que establece la novena se incorporó. Recordemos que la novena pues es muy conocida porque es la que establece que no se consideran mercancías para efectos de este ordenamiento jurídico y por lo tanto no son parte de la base gravable y que básicamente habla de las muestrarios, aquellas mercancías en este caso que vienen rotas, desgastadas, inutilizables, que carecen de valor, las piezas postales obliteradas y en el caso de las urnas y ataúdes que contengan cadáveres. Entonces es importante este punto porque ahora pasa la regla séptima, en la regla octava no hubo cambios, o sea, se mantiene. La regla novena, pues lo que anteriormente decía la décima, sobre que en caso de dudas, pues lo que va a hacer la autoridad pues, es requerirte información para efectos de identificar la clasificación, pues eso se mantiene, y la regla décima, que es lo importante y que es la que tiene que ver ahora con el tema de la creación y modificación de los números de identificación comercial. Creo que esto pues es donde resulta importancia, porque aquí pues básicamente te dice que la clasificación queda integrada por dos elementos, que es la fracción y que es el número de identificación. Ahora, así es como está establecido su entrada en vigor, todo lo que viene siendo pues la ley de los impuestos generales de importación y exportación, en el caso de las reglas complementarias, en el caso de la parte de las notas, o sea, la regla tercera complementaria que habla de las notas, toda esa parte entra en vigor a los 180 días, es decir, estamos hablando del 28 de diciembre, ¿no? Por cierto, Día de los Santos Inocentes. Hay otro apartado que no habla de ellas, de estas reglas de las 5, de las 6, las 7 y la 8, por lo tanto, bueno, pues estas estarían en un momento dado en vigor, porque no las refieren los transitorios como que esas van a entrar en vigor hasta el 28. Y también hay un punto importante sobre el tema de la metodología. Recordemos que en el transitorio se establecía que la metodología para la creación y para la modificación de los famosos MICO se iba a dar a conocer 45 días naturales siguientes, posteriores a la publicación de esta nueva ley. Entonces, si nosotros computamos esos 45 días naturales, estábamos hablando del 15 de agosto. Pues esto no se dio a conocer hasta prácticamente el 27 de agosto, entonces, el 29 de agosto. Entonces, esto, pues sí es importante porque pues, ya estamos ahí un poquito fuera de plazos, ¿no? Vamos a ver si esto, así como sucedió, bueno, pues puede pasar que no den a conocer en tiempo, ¿no? Los famosos MICOs, puede ser, ¿no? O sea, que sí nos van a conocer, pero fuera de plazo, ¿no? O sea, puede ser. Bueno, aquí el punto es que pues, todavía queda pendiente ya publicar los catálogos, las tablas de correlación, y junto con la ley, pues entrarían en vigor, como les digo, ya el próximo 28 de diciembre. Este es un cronograma de trabajo que se estuvo publicando en la página del SNICE, que es el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Y también, bueno, pusieron esta infografía que me pareció interesante, ¿no? Cómo se encuentra estructurada lo que es la clasificación arancelaria, porque comprende la fracción y comprende el número de identificación comercial. Y vean, en la parte, sobre todo, porque decía, bueno, pues el caso del MICO se supone que es para también crear un tema de estadística. Y vean, dice bases para la generación de información de la balanza comercial. Bueno, pues es a nivel fracción arancelaria de acuerdo a este catálogo, y el otro pues ya viene abajo, ¿no? Evidentemente también este famoso MICO pues está tomando en consideración para un tema de control, o sea, y esto, bueno, pues se confirma porque fue modificada la ley aduanera, en donde en diversas disposiciones se obliga a la declaración del número de identificación comercial, y en este nuevo artículo 138C se establece una suspensión del sistema electrónico aduanero para quienes incumplan con
el que el NICO esté incorrecto derivado de una inexacta clasificación arancelaria, o cuando requiera, en este caso, de una cuenta honoraria en garantía y sí se aplique la cuenta de garantía, pero no sea suficiente para garantizar, pues también se generaría esta suspensión en el sistema electrónico. Entonces también hay una parte ahí de control que se tiene. Entonces aquí, ¿qué les recomiendo yo? Pues que se ingresen al portal del SNICE, que vean cuáles son las fracciones. Básicamente aquí lo que estamos viendo es el listado de la fracción arancelaria, el número de NICO que le corresponde, esto para que ustedes se vayan familiarizando con ese tipo de información. Del lado izquierdo, pues vamos a ver unidad de medida, la fracción con la que se correlaciona en un momento dado. Aquí también se publicó una tabla de correlación, también para que sea de utilidad para ustedes. Ahora, esta situación que ven aquí es muy importante, pues, revisar sobre todo el tema de las descripciones para ver si es cierto que es acorde a la mercancía que es objeto de importación o exportación. Un tema de análisis también que tiene que realizarse, ¿no? O sea, no siempre a lo mejor vamos a agarrar la correlación y ya automáticamente nos debe de aparecernos, sino hay que también revisar el tema de la descripción para ver si es congruente, ¿no? Entonces aquí ya nos homologamos un poco con el tema de Estados Unidos, en el sentido de utilizar los 10 dígitos. Hay un tema ahí pendiente, sobre todo para utilizar lo que es la fracción arancelaria y el NICO, si es que se va a utilizar en el campo de subdivisión. Yo considero que sí, porque recientemente hubo una modificación en lo que viene siendo el manual técnico del validador de operaciones de comercio exterior, en donde pues hace referencia a que se actualiza el campo 5 de subdivisión para limitar los 2 caracteres alfanuméricos. Es factible que el tema de la subdivisión se contemple el NICO, y en el tema de fracción, pues los 8 dígitos en particular. O en su defecto puede ser que el campo de fracción pues se amplíe a 10 dígitos, ¿no? Eso es factible, pero a veces las modificaciones al sistema electrónico de la aduana, en particular al SAI o MATSE, a veces es un poco complejo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios importantes ya sobre la creación y modificación del NICO? Pues básicamente se da a conocer esta famosa metodología, que lo único que explica es que la utilización de los NICO, bueno, pues va a servir para clasificar las mercancías en función de la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque pues, la clasificación pues, está compuesta por la fracción y está compuesto por el quinto par, ¿no? Que es el NICO. Se dan a conocer ciertos elementos o conceptos que no estaban contemplados en el primer anteproyecto. En el segundo ya lo contemplaron, que fue después de que ya se publicó en el diario, sobre todo el tema de la balanza comercial de mercancías de México, en el tema de la dependencia, que habla de las dependencias de la Administración Pública Federal, y sobre todo en el tema de los criterios, que esto creo que sí es importante. Se van a conocer esos 3 criterios, y aquí la autoridad que tiene estas facultades va a ser la Dirección General de Facilitación de Comercial y Comercio Exterior. Yo estuve revisando el reglamento interior de la Secretaría de Economía y no encuentro que tiene en un momento dado facultades para el manejo, en este caso, de los números de identificación comercial. Puede ser, porque sabemos que no es solamente que publiquen el acuerdo, ¿no? Si en el reglamento interior tiene que tener facultades, así como si analizamos, por ejemplo, en el caso de muchas facultades que están comprendidas, las facultades institucionales o generales que están en el 144 de la ley aduanera, que muchas de ellas pues, están evidentemente plasmadas en el reglamento interior del SAT, pues de esta misma forma deben estar establecidas en relación con esta creación y modificación. Pero bueno, aquí el acuerdo pues lo señala que esta es la autoridad competente. Considero yo que probablemente tengamos que ver una modificación a lo que es próximamente el reglamento interior, ¿no? Pero bueno, los elementos que se contemplan son la nomenclatura, la operatividad y el valor de comercio.
En el caso de la nomenclatura, pues que deben estar alineadas a la LIGIE y respetarse lo que es la clasificación arancelaria. En el tema de la operatividad, pues aquí lo que te menciona es que debe identificar obviamente a mercancías que sean objeto de operaciones y que comprenda lo que son las características de la mercancía y que sean de fácil identificación, además de que se va a presentar una propuesta al SAT. Recordemos que en toda esa situación siempre previa opinión de la autoridad aduanera, y en el caso de valor de comercio, pues está hablando de que se realicen operaciones básicamente un año y que estén por arriba de $1 millón, excepto de las de seguridad nacional o las de salud pública. O sea, estas pueden no cumplir con esa situación. Bueno, aquí otro punto importante, pues básicamente sería relacionar esta parte con la participación, no solamente de las dependencias, porque ese es un tema que se incorporó. Anteriormente nomás te hablaba de las personas físicas o las personas morales que pudiesen participar como interesados para la creación o modificación de los micos, sino que también incorporó el tema de las dependencias, pero la parte creo que importante es que los importadores, los exportadores, todos los actores, ¿no? Los organismos, asociaciones, pues pueden participar en estas, en la creación o la modificación de estos números de información comercial, obviamente para efectos de que se identifiquen las mercancías que ustedes importan y exportan, ¿no? Y aquí pues hay todo un procedimiento y pues deben de cumplir requisitos. Aquí enviar esas propuestas por correo electrónico. Ahí les puse la página y sobre todo los periodos, en este caso de evaluación, para ver si son aceptados o no, y posteriormente ser publicados en el diario oficial. Y aparte que también pues va a haber una revisión de estos números de identificación, en este caso comercial, ¿no? Esos son algunos de los puntos relacionados con los micos, y el otro, pues que tiene que ver, les decía, con la reforma a la ley aduanera, sobre todo porque fueron modificados esos artículos y se adicionó uno en particular, y estos fueron, como les digo, los dispositivos que sufrieron cambios en el tema de las atribuciones del Servicio Postal Mexicano, la parte que tiene que ver con las consultas de clasificación arancelaria, las opiniones del Consejo de Clasificación, el 48, la responsabilidad que tiene la agente aduanal y la agencia aduanal, sobre todo con el MICO, porque ya no es solamente la fracción, sino también que ubique correctamente el número de identificación comercial. El tema de los P1, que son las expediciones, las obligaciones también relacionadas con asentar diversa información en el pedimento, en particular, bueno, pues la clasificación y el MICO, las obligaciones de las empresas de duty free o tiendas libres de impuestos que tienen que, en este caso, presentar ciertos reportes a la autoridad, y sobre todo el tema de facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era lo que les mencionaba, que dentro de sus facultades generales, pues obviamente se le atribuye la clasificación arancelaria, tanto el tema de fracción como los números de identificación comercial. Entonces aquí lo que les decía, que obviamente se tiene que reformar el reglamento interior del SAT. Sin embargo, pues hemos visto también una tendencia que siempre publican acuerdos para dotar de estas nuevas atribuciones. Es un tema que vamos a estar viendo en el futuro. Recuerden que pues faltan un poco más de 100 días para que esto pues entre en vigor, ¿no? Pues hasta aquí sería mi participación. Yo creo que le robé ahí bastante de su tiempo, pero creo que es era importante ver todos estos puntos. El conocimiento de hoy, aunque sea virtual, ¿no? En el que dice, hagamos un trueque, y TLC Magazine México también presenta reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Pago de derechos de las empresas certificadas en IVA-IEPS, nueva ley de impuesto general de importación y exportación, y número de identificación comercial NICO, el día 31 de agosto del 2020. Muchas gracias, Richard.